Es un proyecto que tenemos en coordinación con el gobierno del estado de Morelos. Acabamos de tener cambio en la figura representativa del gobernador del estado, entonces entramos nuevamente en negociaciones con el gobierno del estado para poder hacer que los estudios que nosotros hemos venido realizando tengan oídos en el gobierno del estado y que se pueda generar el plan estatal ante el cambio climático. Como compromiso, México acepta los tratados del protocolo de Kioto y establece que se tienen que generar programas estatales, así como programas municipales ante el cambio climático. Entonces, en el estado de Morelos se planteó este programa de acciones ante el cambio climático basándonos en 3 ejes de investigación principales. El primero de ellos fue la generación del inventario de gases de efecto invernadero. Posteriormente, un análisis de escenarios climáticos que nos plantean la perspectiva a seguir en cómo nos va a pegar en el estado de manera regional los cambios esperados en el cambio climático, así como un análisis de vulnerabilidad de cuáles eran los sectores más vulnerables en el estado de Morelos, y como resultado del análisis de vulnerabilidad pues está la biodiversidad y el recurso hídrico como los 2 principales sectores que van a ser afectados en el estado por el cambio climático. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que son los escenarios para el cambio climático en el estado de Morelos. Como resultado del análisis de vulnerabilidad proyectado para el estado, basándonos en 2 tipos de escenarios, un escenario tipo A1B y un escenario A2. En el primer escenario, A1B, se establece cómo va a cambiar 2 parámetros muy importantes para el estado de Morelos, uno de ellos la temperatura y otro de ellos el nivel de precipitaciones pluviales en el estado de Morelos, y se puede observar en la primera gráfica que se espera que para el año 2020 más o menos tengamos un incremento en la temperatura global en el estado de cerca del 1%, de 1 grado centígrado, de un grado centígrado de temperatura, y una prospección para el año 2080 de cerca de los 3 grados centígrados en aumento en la temperatura global del estado. Si nos vamos al siguiente indicador de nuestro escenario A1AB, se observa que va a haber una ligera disminución en el número de precipitaciones para los años 2020, 2050 y 2080. Esta disminución en las precipitaciones en el estado andan alrededor del 5% con respecto a los niveles de precipitación actual. Este escenario A1B es un escenario que fue generado tomando en cuenta acciones de mitigación de gases de efecto invernadero en el estado. Si se establecen las acciones de mitigación mínimas establecidas por los organismos internacionales, pues vamos a tener este efecto para el estado de Morelos. Sin embargo, este escenario A2 nos marca un escenario de desarrollo o amplio desarrollo económico en el estado sin tomar en cuenta acciones de mitigación de gases de efecto invernadero, y como se puede observar, se pronostica incrementos aún mayores para el año 2080, casi de 3 grados centígrados, y niveles que andan alrededor del 15% en disminuciones de la precipitación anual, lo que tiene que ver con los efectos que nosotros esperamos del cambio climático en el estado de Morelos. Entonces, para podernos plantear acciones de mitigación de gases de efecto invernadero, pues lo primero que tenemos que conocer es cómo está nuestra realidad estatal en lo que refiere a la cantidad de emisiones que generamos en el estado. Entonces, el estado de Morelos, así como las demás entidades federativas, plantean generar medidas de mitigación para enfrentar de manera paulatina y permanente la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, las principales fuentes de emisiones de CO2 son la categoría de energía en el estado de Morelos. Entonces, gracias a los resultados del inventario de gases de efecto invernadero en el estado, se pudo determinar que el uso de combustibles en el transporte terrestre en el estado de Morelos y el consumo residencial, principalmente de energía eléctrica y gas LP, son las principales fuentes de emisión en el estado, y por lo tanto en este trabajo nosotros proponemos acciones que podrían ayudarnos a mitigar y abatir el número de estas emisiones en el estado. Entonces, como nosotros vimos en la diapositiva anterior, el sector transporte terrestre en el estado de Morelos es uno de los principales, o es el principal generador dentro del sector energía en el estado
Morelos, perdón. Principalmente este problema está generado por la gran concentración de automóviles que existe en el estado. Hay cerca de 300,000 vehículos particulares en el estado, seguido de camiones y camionetas de carga, que tenemos más de 100,000, y estos están distribuidos principalmente en 3 municipios del estado de Morelos. La capital, Cuernavaca, tiene 143,000 unidades automotores, seguido del municipio de Jiutepec, que tiene 56,000 unidades automotoras emisoras de gases de efecto invernadero, tomando en cuenta que la ciudad de Cuernavaca y el municipio de Jiutepec pertenecen al área conurbada del Valle de Cuernavaca. Entonces, tanto Cuernavaca como Jiutepec prácticamente no se puede distinguir dónde termina Cuernavaca y dónde empieza el municipio de Jiutepec. Son áreas totalmente conurbadas, seguido por Cuautla, con cerca también de 50,000 unidades automotoras, y todas las demás unidades están en los restantes 30 municipios del estado de Morelos. Entonces prácticamente nosotros debemos de generar acciones de mitigación que vayan enfocadas a principalmente disminuir en gran cantidad pues las emisiones de estos 3 municipios, Cuernavaca, Jiutepec y Cuautla. De emisiones de gases de efecto invernadero en el estado de Morelos, pues permitió la identificación del sector energía como el principal foco emisor de gases de efecto invernadero en el estado. Por lo tanto es el blanco a atacar por acciones de mitigación. En lo referente a consumo residencial y de energía eléctrica y gas LP, es importante el apoyo de las autoridades y la población en general para realizar acciones de mitigación individuales, pero también conjuntas, tanto relacionadas a cómo tú quieres mitigar el efecto del cambio climático desde tu casa, pero cómo también el gobierno promueve mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático. Finalmente, pues con este trabajo pues, no se pueden realizar estimaciones como tal de los costos de implementación, ni establecer los valores de mitigación esperados para los gases de efecto invernadero. Sin embargo, estas propuestas están dando resultados en algunos países, así como en otras ciudades de nuestro país, y podrían ser una buena estrategia para que nosotros como Estado, en el estado de Morelos, podamos empezar a trabajar en cuestiones de cambio climático. Que fuera algo similar, cerrar los primeros cuadros de la ciudad de Cuernavaca al transporte, a la movilidad de los automóviles, y generar un sistema de transporte en bicicletas. Lo mismo se plantea para los pueblos mágicos del estado de Morelos. Tenemos 3 pueblos mágicos en el estado de Morelos y por lo tanto tienen altas niveles de turismo en esos pueblos mágicos, y se plantea que esto podría ser una alternativa para mitigar gases de efecto invernadero. La otra es la instalación de semáforos inteligentes en las zonas metropolitanas del estado de Morelos. La ciudad de Cuernavaca hasta hace aproximadamente unos 5 años se consideraba una ciudad libre de semáforos. Prácticamente no había semáforos en la ciudad de Cuernavaca. Se han ido instalando paulatinamente semáforos en la ciudad de Cuernavaca, con las implicaciones que esto conlleva. Por un lado regulan el tráfico, pero por otro lado también generan también que los autos estén encendidos y parados generan mayor cantidad de emisiones. Entonces proponemos que sean semáforos inteligentes, semáforos que tengan la capacidad de regular el tráfico de acuerdo a la demanda, que permita el paso de vehículos o mayor proporción de vehículos en avenidas más transitadas, y restringe un poco en avenidas donde no hay tanta afluencia de vehículos. Y por otro lado que también permita por medio de botones que los ciudadanos puedan regular también el tráfico. Cuando haya una persona que necesite cruzar la calle, se presiona un botón, el semáforo censa la cantidad de vehículos que hay y ve si es pertinente que el peatón pueda pasar, y mientras no haya un peatón que necesite pasar las calles o avenidas, el flujo de vehículos se mantiene constante, obviamente con la regulación en calles y avenidas. También está un programa de promoción de automóviles híbridos y el uso de etanol como combustible alterno, obviamente con las implicaciones que esto tiene. También proponemos implementar programas que permitan capacitar y difundir permanentemente a los ciudadanos del estado de Morelos sobre la elección correcta del automóvil que se acomode a sus necesidades. En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, podemos observar
Y yo creo que también aquí en la Ciudad de México vamos a observar, principalmente en las escuelas, que es prácticamente una camioneta para 10 personas para un estudiante, ¿sí? Entonces, obviamente, dentro de las otras acciones que se plantean aquí también es establecer un sistema de transporte escolar que esté regulado, que sea seguro y que permita también abatir este número de emisiones. Entonces, eso es como parte del transporte terrestre público-privado. Está también el transporte terrestre público de pasajeros, y dentro de las acciones que nosotros proponemos que se establezcan en el estado de Morelos está el diseño e implementación de sistemas de transportes sustentables en las principales vialidades de las zonas metropolitanas del estado. Esto sería un sistema similar a lo que es el Metrobús aquí en la Ciudad de México, con carriles preferenciales, ¿sí?, en las principales avenidas del estado de Morelos. Obviamente eso conlleva un gran choque social y económico, principalmente con las empresas que tienen concesionado el servicio de transporte en el estado. Entonces, obviamente eso requiere gestión tanto a nivel estatal como a nivel municipal. También tenemos la promoción del uso de combustibles alternativos, como puede ser el gas LP, el biodiesel o el uso de automóviles eléctricos. Como antecedente tenemos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, tiene un sistema que va desde la avenida central, que cruza prácticamente toda la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y era un proyecto bastante ambicioso en el cual se planteaba que todos los autobuses que iban a circular por ese primer cuadro de la ciudad iban a trabajar con más del 20% de bioetanol producido en el estado. Sin embargo, creo que hasta el momento no se ha logrado alcanzar esa meta de que todos los autobuses que transitan por el primer cuadro de la ciudad trabajen con bioetanol, perdón, con biodiesel, pero es una propuesta. Entonces también está modernizar el parque vehicular del transporte público. Son unidades bastante viejas, algunas de ellas ya están obsoletas. Entonces obviamente esto también conlleva interactuar entre el gobierno y las unidades o empresas concesionadas del transporte para que renueven sus unidades por unidades más eficientes y menos emisoras de gases de efecto invernadero.